Platón, Simposio. Em, Habíamos llegado a la página como 204, el mito de Eros. ¿Se acuerdan del mito de Eros? Que narraba más o menos. ¿Quién es Eros? Según el mito que narra Sócrates, que le había narrado a su vez la sacerdotisa Diotima. Ellos es la representación del amor, pero Sócrates no lo considera como un dios porque se supone que el amor está buscando una parte que le falta, por lo tanto no es perfecto y por lo tanto no puede ser dios. Es un daimon, una especie de espíritu bueno, que era entre hijo de Penía, si no me equivoco, y Poros. Como Exacto, no puede ser Poros, un dios. me acuerdo que Exacto. Poros era como el ingenio, ¿no? Claro, Poros es ingenio y Penía es pobreza, ¿no? Como es pobre, claro, es hijo de pobreza, no puede ser un dios, ¿no? ¿Y por qué es pobre? ¿Qué significa eso que es pobre? Como que busca algo, como carente de algo, ¿no? Claro, porque el deseo es deseo de Mm. algo y algo es algo Ah, de lo eso, que deseo. uno carece, claro. Entonces es carencia. O sea, claro, el amor es hijo, el eros, llamémoslo eros porque en realidad, o el deseo, ¿no? Porque el amor, pero bajo el aspecto del deseo. El deseo o eros es por su naturaleza carente. Claro, no eros en el sentido puramente como erótico, en el sentido usual, que también ya era usual en griego en ese tiempo, ¿no? Como en el sentido del amor sexual, ¿no? No es solo eso, sino que eros en el sentido de deseo, en un sentido más universal, deseo de todo, de cualquier cosa, tanto de una cosa como de una persona, de cualquier realidad, ¿no? Entonces es hijo de pobreza porque si desea es porque le falta, ¿no? Entonces desea lo que le falta. Incluso cuando desea algo que ya tiene, ¿qué ocurre cuando uno desea algo que ya tiene? Parece que es deseo de lo que uno tiene, pero no, también es deseo en cierto sentido de algo que falta, porque, Porque no puede ser algo que no tengo, o sea, algo que tengo, pues. claro, o sea, puede ser algo que tengo, pero visto en una dimensión temporal, claro, lo tengo ahora, pero como deseo seguir teniéndolo, entonces lo que me falta es para el futuro. Entonces siempre es deseo de algo que falta, aunque sea algo que ya tengo. Por ejemplo, si tengo, supongamos, una casa, pero el deseo de esa casa también es carencia porque la tengo ahora, pero podría no tenerla mañana. Entonces, deseo seguir teniéndola, eso sigue siendo una carencia, ¿no? Una carencia, aunque no actual, pero para el futuro. Y entonces es, claro, es alguien que, Eros, es alguien que no es un dios, dice, pero tampoco es un mortal, ¿no? ¿Por qué no es un mortal? Porque dice que es como intermedio entre mortal e inmortal, ¿no? No es un simple mortal. Dice en la página, estamos en la página 246 del libro impreso, 202D. Voy a compartir pantalla que ahora no. Me gustaría que alguien al menos prendiera la cámara, porque eso ayuda el diálogo. Como esto es un diálogo. Ah, ahí veo a Sofía. Hola. ¿Y quién está contigo? Isidora, profe. Ah, Y Isidora. María también, que está acá. Es que íbamos a ir a la clase presencial, entonces nos vinimos a mi casa para que pudieran participar y pudiéramos estar en la Ah, clase. perfecto, excelente. Ah, no estaban tan lejos. Ya, excelente. Y no, claro. Isidora y Varinia Gómez. Varinia. Ya, perfecto. Son tres en una. Muy bien. Em, Estábamos retomando de acá, entonces, va, 202D. ¿Eh? No, está bastante más arriba.
Sí, 246, no. Sí, 246 del libro impreso, ¿eh? Claro, es alguien intermedio entre lo mortal y lo inmortal. ¿Qué significa eso? Recapitulando lo que decíamos. ¿Por qué algo intermedio entre lo mortal y lo inmortal? O sea, no es un dios, pero tampoco es un mortal, ¿no? Los dioses son inmortales, los hombres son mortales. Veíamos que en Homero, por ejemplo, mortal es sinónimo de ser humano. Los seres humanos se llaman generalmente los mortales. Esa es la palabra más común para indicar a los seres humanos. Pero Eros es algo intermedio, un daimon, ¿no? ¿Y qué significa que es intermedio entre lo mortal y lo inmortal? Creo que lo tenía en la punta de la mente de las cosas. Escuché una voz, pero muy baja. No escuché lo que... Es que creo que hablamos de esto en la clase pasada y nos estábamos intentando como recordar a qué conclusión habíamos llegado sobre eso, pero yo en verdad no me acuerdo, estaba leyendo mis Proceso apuntes. claro, un proceso de reminiscencia, como diría Platón. Claro, yo sé que lo saben, que está ahí, por eso yo trato de utilizar el método socrático, que tengan una reminiscencia. Pero el motivo lo da aquí a continuación. Em, a ver, como parece que la página justo después de donde habíamos llegado. Claro, está dijimos que estaba entre medio de la ignorancia y de la ciencia. Retomemos la lectura de donde hayamos. No me acuerdo exactamente dónde habíamos llegado. ¿Ustedes se acuerdan? Mm, retomemos lo de acá. ¿Quiénes son? Retomemos lo de 250. Más o menos estábamos ahí. ¿Quién parte? Yo puedo partir. Ya. Vea, girar un poquito el computador. 250. ¿Quiénes son, Diotima, entonces? Dije yo, los que aman la sabiduría, si no son ni los sabios ni los ignorantes. Hasta para un niño es ya evidente, dijo, que son los que están en medio de estos dos, entre los cuales estará también Eros. La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello. De modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría y por ser amante de la sabiduría está, por tanto, en medio del sabio y del ignorante. Y la causa de esto es también su nacimiento, ya que es hijo de un padre sabio y rico en recursos y de una madre no sabia e indigente. Esta es, pues, querido Sócrates, la naturaleza de este demon. Pero, en cuanto a lo que tú pensaste que era Eros, no hay nada sorprendente en ello. Tú creíste, según me parece deducirlo de lo que dices, que Eros era lo amado y no lo que amo. Por esta razón, me imagino, te parecía Eros totalmente bello, pues lo que es susceptible de ser amado es también lo verdaderamente bello, delicado, perfecto y digno de ser tenido por dichoso, mientras que lo que ama tiene un carácter diferente, tal como yo lo describí. Sea así extranjera, dije yo entonces, pues hablas bien, pero siendo Eros de tal naturaleza, ¿qué función tiene para los hombres? Esto, Sócrates, dijo, es precisamente lo que voy a intentar enseñarte a continuación. Eros, efectivamente, es como he dicho y ha nacido así, pero a la vez es amor de las cosas bellas, como tú afirmas. Mas si alguien nos preguntara, ¿en qué sentido Sócrates y Diotima es Eros amor de las cosas bellas? O así, más claramente, el que ama las cosas bellas desea. ¿Qué desea? Que lleguen a ser suyas, dije yo. Pero esta respuesta, dijo, exige aún la siguiente pregunta. ¿Qué será de aquel que haga suyas las cosas bellas? Entonces le dije que todavía no podía responder de repente a esa pregunta. Bien, dijo ella. Imagínate que alguien, haciendo un cambio y empleando la palabra bueno en lugar de bello, te preguntara, veamos, Sócrates, el que ama las cosas buenas desea. ¿Qué desea? Que lleguen a ser suyas, dije. ¿Y qué será de aquel que haga suyas las cosas buenas?
Esto ya, dije yo, puedo contestarlo más fácilmente, que será feliz. Por la posesión, dijo, de las cosas buenas, en efecto, los felices son felices, y ya no hay necesidad de añadir la pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo, sino que la respuesta parece que tiene su fin. Tienes razón, dije yo. Ahora bien, esa voluntad y ese deseo, ¿crees que es común a todos los hombres y que todos quieren poseer siempre lo que es bueno? ¿O cómo piensas tú? Así, dije yo, que es común a todos. ¿Por qué entonces Sócrates dijo no decimos que todos aman si realmente todos aman lo mismo y siempre, sino que decimos que unos aman y otros no? Pues a mí me asombra, eso dije. Pues no te asombres, dijo, ya que, de hecho, hemos separado una especie particular de amor y dándole el nombre del todo, la denominamos amor, mientras que para las otras especies usamos otros nombres. Como por ejemplo, dije yo, lo siguiente. Tú sabes que la idea de creación, po, po- Poiesis, poiesis, poieo, sí. poiesis es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de estas son todos los creadores. Poietai, Poietai. Claro, hasta el día de hoy nosotros utilizamos la palabra poesía, que viene de poiesis, ¿no? Solo para la literatura, ¿no? Pero en realidad poiesis sería cualquier tipo de creación, ¿no? Cualquier tipo de creación artística. O de creación en general, poiesis. Poieo es crear, hacer en general. ¿sigo? Sí, espera, yo te contesto. Tienes razón. Ah, pero también sabes, continuó ella, que no se llaman creadores, sino que tienen otros nombres y que del conjunto entero de creación se ha separado una parte, lo concerniente a la música y al verso, y se la denomina con el nombre del todo. Únicamente a esto se le llama, en efecto, poesía y poetas, a los que poseen esta porción de la de creación. Tienes razón. Pues bien, así ocurre también con el amor. En general, todo deseo de lo que es bueno y de ser feliz es, para todo el mundo, el grandísimo y engañoso amor. Pero unos se dedican a él de muchas y diversas maneras, ya sea en los negocios, en la afición a la gimnasia o en el amor a la sabiduría. Y no se dice ni que están enamorados ni se les llaman amantes, mientras que los que sí dirigen a él y se afanan según la sola especie reciben el nombre del todo, amor, y de ellos se dice que están enamorados y se les llama amantes. Parece que dices la verdad. Y se cuenta, ciertamente, una leyenda, siguió ella, según la cual todos los que busquen la mitad de sí mismos son los que están enamorados, pero según mi propia teoría, el amor no lo es ni de una mitad ni de un todo, a no ser que sea, amigo mío, realmente bueno, ya que los hombres están dispuestos a amputarse sus propios pies y manos si les parece que esas partes de sí mismos son malas. Pues no es, creo yo, a lo suyo propio a lo que cada cual se aferra, excepto si se identifica con lo bueno, se identifica lo bueno con lo particular y propio de uno mismo y lo malo, en cambio, con lo ajeno. Así que en verdad a lo que los hombres aman no es otra cosa que el bien. ¿O a ti te parece que aman otra cosa? A mí no, por Zeus. Entonces, dijo ella, ¿se puede decir así simplemente que los hombres aman el bien? Sí, ¿Y qué? ¿No hay que añadir que aman también poseer el bien? hay Dice, que añadirlo. y no solo, siguió ella, poseerlo, sino también poseerlo siempre. También eso hay que añadirlo. Entonces, dijo, el amor es, en resumen, el deseo de poseer siempre el bien. Es exacto lo que dices. Paso un poquito acá, porque esto ya responde a la pregunta que hacíamos antes, que se planteaba antes, que el Eros era un daimon que está entre lo mortal y lo inmortal, ¿no? Porque finalmente, claro, el amor es amor de algo, pero finalmente este algo eh, es más amplio que simplemente algo en particular, ¿no? O sea, puede haber diferentes, claro, diferentes tipos de amor. Hay amor a una persona, puede haber un amor de amistad, un amor a la pareja, pero también hay amor a los negocios, a la gimnasia, etcétera. Todo esto es amor. Finalmente lo que caracteriza el amor es ser
es que el objeto del amor es lo bello o también lo bueno, ¿no? Finalmente, ¿no? Que prácticamente son dos ángulos distintos bajo los cuales se ve la misma realidad, ¿no? Lo que el ser humano desea es el bien y, ¿y cuál es el añadido que aquí aclaro? O sea, si yo deseo el bien, también lo deseo. ¿Cómo lo deseo? O sea, cuando se dice que los hombres aman el bien, se dice que, claro, aman poseerlo. ¿Y esto de amar poseerlo, qué implica finalmente? O sea, si yo amo poseer algo, finalmente poseer el bien, amo, También poseerlo por siempre, como claro, poseerlo por siempre. Claro, poseerlo implica también no perderlo, ¿no? Y entonces implica, en definitiva, la inmortalidad, ¿no? O sea, si yo amo, el amor es amor al bien por lo tanto amor a poseer el bien y por lo tanto a poseerlo siempre, ¿no? Entonces implica el deseo por sí solo, por sí mismo, implica el concepto de inmortalidad, ¿no? Este deseo es siempre deseo también de la inmortalidad. Entonces implica, por un lado, que el objeto querido, o sea, el bien querido, tiene que ser estable. Porque, claro, sería inútil que yo fuera inmortal si el objeto amado después se muriera. Sería como inmortal para nada, digamos, pero digamos, el objeto amado tiene que, por un lado, ser inmortal, ser como estable, algo que no perece, ¿no? Y por otro lado, y yo que lo deseo, el ser humano que lo desea, tiene que ser inmortal, porque desea poseer, o sea, se necesita que haya una permanencia tanto objetiva del bien objetivo como subjetiva del sujeto que ama, ¿no? Entonces el amor como tal presupone la inmortalidad, porque es un deseo natural, ¿no? O sea, no es un deseo, eso lo aclara antes. No es algo de algunas personas, ¿no? Digamos, es algo que es común a todos los hombres y todos quieren poseer siempre lo que es bueno, ¿no? Y eso en el fondo es lo que llamamos felicidad, ¿no? La pregunta de por qué quiere ser feliz el que quiere serlo, digamos, eso ya no tiene lugar, es como una evidencia, digamos, una evidencia común de la humanidad. Uno desea la felicidad. Y en el fondo, analizada la felicidad no es más que deseo de poseer, o sea, la felicidad es posesión del bien, en definitiva. Y este deseo de la posesión del bien es natural a todos los seres humanos. Y si es natural, eso significa que es algo innato. O sea, que tenemos, ¿se entiende esa palabra innato? ¿Qué significa innato? Que viene está de nacimiento. Claro, que Perdón. tenemos de nacimiento. Claro, que no es adquirido. Porque no habría forma de adquirirlo del mundo exterior como tal, ¿no? O sea, es algo que viene de lo interior. Si bien nos damos cuenta de ello mediante la experiencia, porque digamos, no es que lo tengamos conscientes desde el momento como en que venimos a la luz, es como algo inconsciente, pero es algo que está ahí. Solo necesita ser como venir a la conciencia, ¿no? Necesitamos tomar conciencia de ellos, pero es algo que nace con nosotros, innato, o sea, que está implantado en nosotros por naturaleza. Y al estar por naturaleza significa que es algo que no puede ser un deseo, por decirlo así, como engañoso. Porque eso, o sea, algo como desear algo que no existe, ¿no? Porque si supusiéramos que fuera algo que no existe, algunos dicen, bueno, pero es que a lo mejor es un bonito sueño, pero no existe, ¿no? O sea, claro, yo podría soñar que soy Superman, pero no lo soy. O sea, digamos, puede haber sueños, ¿no? Que uno dice, bueno, claro, tú lo sueñas, pero eso en realidad no existe. Pero, pero eso valdría para algo como que se le hubiera ocurrido a alguien subjetivamente, como que por algún motivo se le hubiera ocurrido que uno quiere ser, claro, como otra persona, o sea, tiene un deseo específico de algo que se le ocurrió a él. Pero cuando se trata de un deseo natural, como común a todo el género humano, que uno nace con eso, entonces en ese caso no puede ser algo inventado por uno. No, ese es el argumento. Tiene que ser algo
Entonces, natural y por lo tanto un deseo de algo que realmente existe, ¿no? O sea, supone que realmente existe esta realidad buena, que es estable y que uno la pueda poseer, existe la posibilidad de poseerla en forma estable. Y entonces la inmortalidad, ¿no? Ahí se explica en el fondo también esa disonancia que se produce cuando alguien muere, como esa especie como de desesperación y de como de rechazo, ¿no? Como que uno rechaza eso, como Aquiles cuando se le muere Patroclo, etcétera. Y bueno, todos lo vamos a, sí, ustedes son chicos todavía, pero todos lo vamos a experimentar en algún momento, ¿no? O sea, como que cuando uno quiere a alguien, ¿no? El hecho de perderlo no lo acepta. O sea, hay un rechazo. Claro, después uno se puede acostumbrar, pero sabe que es algo que no es lo que debería ser, ¿no? Pero repito, no lo que debería ser según una imaginación subjetiva. Porque claro, yo también puedo imaginarme que algo que no debería ser, que me pase un accidente o que me pase algo. Pero, pero una cosa es lo que nos pasa subjetivamente, otra cosa es que es lo que les pasa a todos, lo que pasa según la naturaleza. O sea, si yo dijera que algo que pasa según la naturaleza es malo de por sí, sería decir que la naturaleza como tal es mala. Y eso es incongruente, ¿no? O sea, si es algo que es por naturaleza, tiene que ser bueno, ¿no? Y entonces tiene algo de como en contra de la naturaleza, algo de morir, ¿no? O sea, aunque lo llamamos, ha entrado en el uso esta frase muerte natural, ¿no? Pero realmente el ser humano no percibe la muerte como algo natural, la percibe como algo innatural, como algo que no debería ser. Lo que naturalmente quiere el ser humano es la vida y que la vida no termine, no se conforma con la vida que termina, digamos, como si fuera algo, como un dato. Claro, es un dato empírico que la vida natural como tal termina, pero el ser humano tiene esta intuición que la vida sigue, ¿no? Y tanto es así que lo encontramos en todas las culturas, ¿no? Aunque con diferentes, puede haber diferentes matices, ¿no? Pero siempre está la intuición que la vida continúa. De hecho, incluso como dato antropológico, cuando se busca, incluso arqueológicamente, rastro del ser humano, ¿dónde hay ser humano? ¿Dónde estamos seguros que hay ser humano cuando encontramos un hallazgo arqueológico? Donde hay percepción del más allá, donde se excavan tumbas, se ponen vestimentas y joyas Profe, dentro de la tumba, o sea, hay una intuición que la vida sigue. ¿Qué cosa? no, es que le iba a preguntar como en específico con respecto a eso, pero creo que con lo último que agregó igual me quedó claro. Era en ese sentido de percibir como que la vida continúa, no en el sentido de que vamos a seguir viviendo, sino que una vez que se muere hay algo después, como que hay una continuación, hay algo que pareciera ser infinito y que no termina en ningún momento. Esto, por ejemplo, que las personas en tribus de Latinoamérica las ponían, en vez de enterrarlas en el suelo, las ponían más alto, porque pensaban que mientras más alto estuvieran, más cerca de Dios estaban, o de una vida como más allá. Exacto, Pero- claro. Sí, 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 exacto. Y es algo que vas a encontrar en todas las culturas, ¿no? Claro, de una u otra forma, algunos incineran a los muertos, otros, pero lo más común es que de una u otra forma se van acompañados con algo, que los muertos van acompañados con algo que les va a servir en la vida del más allá, ¿no? Van con vestidos, van con una moneda en la boca porque tienen que pagar según los griegos, tienen que pagar como el peaje a Hermes para que o a quien los va a subir al barco que va para cruzar el río del Aqueronte, etcétera, ¿no? Van con instrumentos para cazar, no, todo eso incluye, ¿no? Esta intuición, ¿no? De que la vida sigue, claro, sigue de un modo distinto, ciertamente, ¿no? Porque es una evidencia empírica, que empíricamente nos morimos, que el cadáver está ahí y que no tiene la vida, no tiene el alma, entonces pero hay algo que se va, ¿no? El alma, o sea, el concepto mismo de que el espíritu, de que el soplo vital que animaba ese cuerpo va a otra parte, ¿no? Y que lo que queda ahí
es el cadáver. Es algo que, claro, se le puede tratar de diferentes formas, pero lo general es que se le honre también al cadáver, pero el alma está en otra parte, ¿no? Profe, tengo una Sí. duda. Ujú. ¿Sí? ¿Qué pasa si poseo amor, tengo el amor, pero no tengo esta necesidad por mantenerlo ni este miedo a perderlo? No hablo de desinterés, sino como una aceptación total a las condiciones de la vida. ¿Sería amor? O sea, Si no no es tengo lo esta que carencia, generalmente ocurre, claro. Cuando yo quiero algo, lo quiero mantener. Claro, a no ser que, o sea, pudiera ser que ame algo como meramente como un medio. Claro, yo puedo amar, por ejemplo, un barco porque quiero ir a América, pero claro, una vez que, si todo mi interés no era en el barco, sino todo mi interés era llegar a América, entonces, claro, una vez que desembarco, puede que el barco ya no me importe nada. Como un puro medio, pero eso vale para los objetos inanimados, claro, no para las personas. Si la persona la estoy llamando como un puro medio, entonces, claro, no la estoy llamando como persona. Claro, en ese caso es un amor qué falso. feo. O un amor, claro, puedo tener, sí, puedo, no necesariamente es algo malo, porque puedo tener un amor por una persona en el sentido de que la necesito como profesional. Entonces, claro, voy al médico, pero realmente no me enamoro del médico, sino que lo necesito para ese momento y después me da un poco lo mismo lo que le pasa a él, digamos, eh, pero lo general, o sea, cuando se dice que amamos a las personas, evidentemente se dice que las amamos como fines, no como medios, claro. Aunque eso no es una cosa del todo evidente, de hecho no es evidente en este mismo texto del banquete. Veremos que este texto del banquete, voy a anticiparlo ahora, tiene un punto en que queda corto precisamente en este aspecto. Después voy a explicar mejor en qué sentido. Porque podría, o sea, podría producirse como la idea de que también como los seres humanos son mortales, ¿no? Entonces, claro, podría yo amarlos mientras están, pero después al ser mortales, no amarlos más, ¿no? Pero entonces podrían ser meros medios en ese sentido, porque como después se mueren, podrían no ser considerados fines en sí mismos. Pero uno se da cuenta que cuando ama realmente a alguien, lo ama como fin, o sea, como si tuviera, como si esa persona fuera un fin en sí mismo, no que debiera ser amada por algo que está más allá, sino que ella misma fuera el fin. A pesar de que la persona es algo particular y que no es el bien infinito. Platón hará en la página que sigue, ahora la vamos a leer, hará esta contraposición entre amar a las personas y amar el bien absoluto, la belleza absoluta que está más allá de todo, ¿no? Está un poco esa contraposición. Pero veremos que precisamente ahí hay un poco que complementar a Platón, como que le falta todavía un paso más, ¿no? Pero eso lo verán después, lo veremos más claramente lo que le falta, más bien en los autores cristianos. Así que, así que partamos por ver lo que dice Platón y después lo... Profe, ¿Sí? esto va, por ejemplo, porque empecé el texto de Lewis Ah, sí. y hay un amor da vida que menciona, por ejemplo, en la introducción y el amor necesidad, eh, al que se refería antes como el amor necesidad en ese sentido de querer por querer vivir, como trabajar por querer vivir, por salir adelante, por cuidar a la familia, por todo eso. O sea, claro, sí, él contrapone el amor como de deseo, de eros, al amor dádiva, ¿no? Ah, Pero lo contrapone en el sentido de mostrar que en algún sentido son también complementarios, ¿no? Pero claro, de lo que se habla acá en Platón es más parecido a lo que él llama amor de deseo, claro, el amor de eros, ¿no? O sea, amor de lo que yo carezco, el amor de poseer, amor a poseer algo. Mientras que el amor de dádiva, de dar, sería amor, pero es amor a dar, ¿no? Del que Platón no se hace suficientemente cargo, claro, por eso yo creo que hay que complementarlo con ese otro aspecto, ¿no?
Platón profundiza bien eso del eros como deseo, pero no tanto en cambio el del eros, o sea, el amor como dádiva. Y de hecho, incluso los términos griegos que se usan son palabras distintas. Digamos, Platón usa la palabra eros para el amor de deseo, pero no usa nunca la palabra agape, que será después la palabra griega técnica que es para el amor de don, el amor como don, ¿no? O sea, uno podría decir que también es un deseo, pero es un deseo de dar. No, uno es un deseo de poseer y el otro es un deseo de dar. Ambos en el fondo son deseos, ¿no? Pero evidentemente tienen un aspecto como complementario al otro. El amor no es solo querer poseer, sino que es querer, no es solo querer recibir, sino que es querer dar. Y aquí él, claro, lo toma en el sentido solamente de querer poseer. Y por eso niega que la divinidad tenga ese amor, porque dice que en el fondo como la divinidad lo tiene todo, entonces no necesita nada y por eso no tiene eros. Claro, pero después los cristianos dirán, esa es la parte que le falta a Platón, que primariamente Dios tiene un deseo de dar, porque Él, claro, primariamente da, ¿no? Y entonces, una vez que da, después también es amado, pero primero ama a Él, porque Él tiene el ser primero, entonces primero da todo lo que tiene el ser humano, ¿no? Pero esta idea de que Dios da no es como muy clara en la filosofía antigua, es una idea que se vislumbra, pero no es del todo clara. Los griegos tienden a concebir a Dios como alguien que ordena el mundo, pero no tanto como el que lo crea, como que nos da el ser así como gratis de la nada, ¿no? Falta la idea en el fondo de creación. Y ese es el motivo último de que en el fondo es carente después la idea del amor como dar, ¿no? No es que esté del todo ausente, ¿no? Igual está, pero no es del todo claro, no es del todo desarrollado. Mm, bien, sigamos entonces. ¿Quién sigue? Puedo leer, profe, pero no puedo aprender la pantalla María Paz. porque se me queda pegado. Ah, ya, ok. O sea, la cámara. Tú lees entonces lo que dice Diotima y quizás tú, Isidora, le puedes contestar. Ya, perfecto. Súper. Ya. Te cambio de cuestión. Entonces, Isidora es Sócrates, Habla en primera persona, Sócrates dice. claro, que habla en primera persona. ¿En qué página? Del PDF, la página 127. Del libro impreso, en la 254. Parte donde dice, pues bien, puesto que el amor es siempre esto. Ahí. Pues bien, dijo ella, puesto que el amor es siempre esto, ¿de qué manera y en qué actividad se podría llamar amor al ardor y esfuerzo que los, de los que lo persiguen? ¿Cuál es justamente esta acción especial? ¿Puedes decirla? Digo yo ahí, ¿no? Lo hicimos al revés, no importa. Sí. Así, no, no, Isidoro es Sócrates, sí. Este es Sócrates. Si Sí, pudiera, por eso. Si pudiera, dije yo, no estaría admirándote. Diótima, por tu sabiduría, ni hubiera venido una y otra vez a ti para aprender precisamente estas cosas. Pues yo te lo diré, dijo ella. Esta acción especial es efectivamente una procreación en la belleza, tanto según el cuerpo como según el alma. Lo que realmente quieres decir, dije yo,
Necesita adivinación, pues no lo entiendo. Pues te lo diré más claramente, dijo ella. Impulso creador, Sócrates tiene en efecto todos los hombres, no solo según el cuerpo, sino también según el alma. Y cuando se encuentran en cierta edad, nuestra naturaleza desea procrear, pero no puede procrear en lo feo, sino solo en lo bello. La unión de hombre y mujer es efectivamente procreación y es una obra divina, pues la fecundidad y la reproducción es lo que de inmortal existe en el ser vivo, que es mortal. Pero eso es imposible que este proceso llegue a producirse en lo que es incompatible. E incompatible es lo feo con todo lo divino, mientras que lo bello es, en cambio, compatible. Así pues, la belleza es la moira y la ilitia del nacimiento. Por esta razón, cuando lo que tiene impulso creador se acerca a lo bello, se vuelve propicio y se derrama contento, procrea y engendra. Pero cuando se acerca a lo feo, ceñudo y afligido, se contrae en sí mismo, se aparta, se encoge y no engendra, sino que retiene el fruto de su fecundidad y lo soporta penosamente. De ahí precisamente que al que está fecundado y ya abultado le sobrevenga el fuerte arrebato por lo bello, porque libera al que lo posee de los grandes dolores del parto. Pues el amor, Sócrates dijo, no es amor de lo bello, como tú crees. Pues, ¿qué es entonces? Amor de la generación y procreación en lo bello. Sea así, dije yo. Por supuesto que es así, dijo. Ahora bien, ¿por qué precisamente de la generación? Porque la generación es algo eterno e inmortal en la medida en que puede existir en algo mortal. Y es necesario, según lo acordado, desear la inmortalidad junto con el bien, si realmente el amor tiene por objeto la perpetua posesión del bien. Así, pues, según se desprende de este razonamiento, necesariamente el amor es también amor de la inmortalidad. ¿Sigo? Espera que estaba silenciado. Sí. No, hagamos aquí una pequeña pausa para resumir esto. Aquí está mostrando cómo entonces amor tiene que ver con procreación también, ¿no? Pero siempre hay que entender esto en dos niveles, ¿no? No es solo la procreación física, sino que también la procreación como en el alma. Como que es claro, se juntan hombre y mujer y eso da lugar a la procreación física. Y eso ya, aunque solo en un primer escalón, en un primer nivel, pero ya eso es una especie de imitación de la inmortalidad, ¿no? Porque el hecho que la vida se propague, no se extienda en el tiempo, no se detenga, no se muera una especie, ¿no? Hace que en cierta forma como que imita la inmortalidad. Claro, no es la verdadera inmortalidad, que es la del alma, pero ya es como una especie de como figura, una especie de imagen de la inmortalidad, ¿no? El hecho de que la especie se extiende, se perpetúa. Bueno, también ahí la belleza evidentemente tiene su rol, ¿no? Es claro, es amor a la belleza, pero también es amor en la belleza, o sea, acercarse a lo bello como generación en la belleza, generación y procreación en lo bello. Entonces es algo eterno e inmortal en la medida en que puede existir en algo mortal, ¿no? Los seres mortales ya delatan que tienen como una perspectiva de inmortalidad, incluso en lo que es puramente físico. Mm, bien. Y sí, sigue ahora nomás. Todo esto, en efecto, me enseñaba siempre que hablaba conmigo sobre cosas del amor, pero una vez me preguntó, Ah, no, eso le tocaba a ¿qué crees Sócrates. tú? O si quieren se pueden intercambiar. Ahora puede ser Isidora, puede ser Diótima.
Un segundo que cambié la... Ay, ayúdame, que no sé qué hice. ¿Qué pasó? Es que el computador de Sofía y apreté algo y no sé, y lo saqué y no sé cómo volver. Era la 257. Desapareció el texto. Era la 256 del impreso, del libro. Ya. Aquí. 146, 156. Acá era. Todo esto en efecto. Ay. Entonces, ¿me cambio con la compañera o sigo yo hablando el Sí, otro día? cámbiate nomás. Lee tú lo que hace Diotima, lo que dice Diotima. Ya, súper. ¿Qué crees tú, Sócrates? ¿Qué es la causa de ese amor y de ese deseo? ¿O no te das cuenta de qué terrible estado se encuentran todos los animales, los terrestres y los alados, cuando desean engendrar? Cómo todos ellos están enfermos y amorosamente dispuestos. En primer lugar, en relación a su mutua unión y luego en relación con el cuidado de la prole. Cómo por ella están prestos no solo a luchar, incluso los más débiles contra los más fuertes, sino también a morir, como ellos mismos están consumidos por el hambre para alimentarlas y así nacen todo lo demás. Si bien, dijo, podría pensarse que los hombres hacen estas por reflexión respecto a los animales, sin embargo, ¿cuál podría ser la causa de semejantes disposiciones amorosas? ¿Puedes decírmela? María Paz. ¿Aló, María Paz? No, parece que no nos escucha. Yo te contesto. Y una No sé vez qué. O más, sea, yo le decía que no sabía. y piensas, dijo ella, llegar a ser algún día experto en las cosas del amor si no entiendes esto. Pues por eso, precisamente, Diotima, como te dije antes, he venido a ti, consciente de que necesito maestros. Dime, por tanto, la causa de esto y de todo lo demás relacionado con con las cosas del amor. Pues bien, dijo, si crees que el amor es por naturaleza amor, de lo que repetidamente hemos convenido, no te extrañes, ya que en este caso, y por la misma razón de lo anterior, la naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero solo puede serlo de esta manera, por medio de la procreación, porque siempre deja a otro en lugar del viejo. Pues incluso en el tiempo en que se decide que vive cada una de las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice, por ejemplo, que es el mismo un hombre desde su niñez hasta que se hace viejo. Sin embargo, aunque se dice que es el mismo, ese individuo nunca tiene las mismas en sí mismas, ¿sí? Las mismas, cosas, sino que continuamente se renueva y pierde otros elementos. En su pelo, en su carne, en sus huesos, en su sangre y en todo su cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Los hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores. Ninguna de estas cosas jamás permanecerá la misma en cada individuo, sino que nacen y otras mueren. Pero mucho más extraño todavía que esto es también los conocimientos no solo nacen y unos mueren y en otros en nosotros. De modo que nunca somos solo los mismos, ni siquiera en relación con los conocimientos, sino que también le ocurre lo mismo a cada uno de ellos en particular. Pues lo que se llama prácticamente existe porque el conocimiento sale de nosotros. No, lo que se llama practicar. Lo que se llama practicar existe porque el conocimiento sale de nosotros. Ya que el olvido es la salida de un conocimiento, mientras que la práctica, por lo contrario, al implantar un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha.
mantiene el conocimiento hasta el punto que se parece que es él mismo. De esta manera, en efecto, se conserva todo lo mortal, no por siempre completamente lo mismo, como lo divino, sino porque lo que es marcha y está envejecido, deja en su lugar otra cosa nueva semejante a lo que era. Por este procedimiento, Sócrates dijo, lo mortal participa en la de inmortalidad, tanto el cuerpo como todo lo demás. Lo inmortal, en cambio, participa de otra manera. No te extrañes, pues, si todo ser estima por naturaleza su propio vástago, pues por causa de inmortalidad este celo y ese amor acompaña a todo ser. Sí, entonces aquí extiende todo esto del como conservarse en el ser, no solo en la procreación, ¿no? Sino que se aplica a todo mecanismo biológico, ya sea a todo lo que cambia en la vida biológica, todo es algo así como una imitación de la inmortalidad, porque incluso dentro de nuestras propias células, ¿no? No están siempre todas vivas, ¿no? Sino que continuamente mueren y se regeneran. Y incluso los conocimientos, todo lo que a nivel consciente aprendemos, o sea, tratamos de mantener, claro, olvidamos y después volvemos como, volvemos a refrescar, a renovar, ¿no? Los hábitos. O sea, hay un esfuerzo en la naturaleza mortal por imitar la inmortalidad, por conservarse en el ser y por lo tanto perpetuarse, claro, y en lo posible mejorar también, ¿no? Entonces, como que toda la naturaleza mortal, no solo en el fenómeno específico de la procreación, sino que toda la vida biológica en general, ¿no? Lo que hace es, tiene este como anhelo del ser, ¿no? Como de mantenerse, de perpetuarse en el ser. Es una imitación de la inmortalidad, como una participación en la inmortalidad, como si este ser que cambia, pero en este cambio tuviera como fin acercarse a lo permanente, a lo inmortal. Entonces, como una figura, una especie de símbolo, ¿no? Una especie de prefiguración, como de la inmortalidad. Nosotros, claro, quizás la cosa más notable no es que nosotros cambiamos, ¿no? Cada uno de nosotros cambia y sin embargo siempre dice que es uno mismo, uno dice que es uno. Ya sea, yo digo que, claro, hace 20 años hacía eso, pero claro, era distinto, pero era yo. O sea, sigo diciendo yo, ¿no? Cada uno de nosotros. Bien. Y después pasa claro, después de como el nivel como de la vida física, biológica, pasa al nivel del alma. Retomémoslo. Cuando hube escuchado este discurso, lleno de admiración, le dije, bien, sapientísima Diotima, ¿es esto así en verdad? Y ella, como los auténticos sofistas, me contestó. Aquí sofista es una palabra que tiene significado ambiguo en Platón. No, sofista sería uno que sabe, pero los que se llamaban sofistas en su tiempo, Sócrates consideraba que realmente no sabían, que eran como charlatanes más bien. Creían saber, pero no sabían. Pero en el caso de Diotima, auténtico se toma en sentido positivo, o sea, como alguien que verdaderamente sabe, no como los falsos sofistas que circulan hoy en día, dice Platón, sino que ella sí realmente sabía, era como auténtica en su sabiduría, una auténtica sofista, una auténtica sabia, diríamos. Sigue de acá, entonces, por supuesto. Por supuesto, Sócrates, ya que, si quieres reparar en el amor de los hombres por los honores, te quedarías asombrado también de su irracionalidad, a menos que medites en relación a lo que yo he dicho, considerando en qué terrible estado se encuentra por el amor de llegar a ser famosos y dejar para siempre una fama inmortal. Por esto, aún más que por sus hijos, están dispuestos a arrostrar todos los peligros, a gastar su dinero
a soportar cualquier tipo de fatiga y dar a su vida, pues. De su vida. Pues, ¿crees tú, dijo, que Alcestis hubiera muerto por Admeto? ¿O que Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo? ¿O que vuestro Codro se hubiera adelantado a morir por el reinado de sus hijos? Si no hubiera creído que iba a quedar en ellos el recuerdo de inmortalidad que ahora tenemos por su virtud, ni mucho menos, dijo, sino que más bien creo yo, que inmortal virtud y por tal ilustre renombre de todos hacen todo, y cuanto mejores sean, tanto más, pues aman lo que es inmortal. En consecuencia, los que son fecundos, dijo, según el cuerpo se dirigen preferentemente a las mujeres y de esta manera son amantes, procurándose mediante la procreación de hijos inmortalidad. Recuerdo y felicidad según creen. Para todo tiempo futuro, en cambio, los que son fecundos según el alma, pues hay, en efecto, quienes coinciden con las almas aún más en los cuerpos, lo que corresponde a un alma concebir y dar a luz. ¿Y qué es la virtud? Le corresponde el conocimiento y cualquier otra virtud, de las que precisamente son procreadores. Todos los poetas y cuantas aristas se dice que son inventores, Artistas. artistas. Pero el conocimiento mayor y el más bello, con mucho, la regulación de los que concierne a las ciudades y familias, cuyo nombre es mesura y justicia. Ahora bien, cuando uno de estos se siente desde joven, fecundo en alma, siendo de naturaleza divina, y llegada a fecundar, No, llegada a la llegada a edad, la edad, desea ya procrear y engendrar. Entonces busca también él, creo yo, en su entorno la belleza en la que pueda engendrar, pues en lo feo nunca engendrará. Así pues, en razón a la fecundidad, se apegan los cuerpos bellos más que a los feos. Si se tropieza con una alma bella, noble y bien dotada por naturaleza, entonces muestra un gran interés por el conjunto. Ante esta persona tiene el punto de abundancia de razonamiento sobre la virtud, sobre cómo debe ser el hombre bueno y lo que debe practicar, e intenta educarlo. En efecto, al estar en contacto, creo yo, con lo bello y tener una relación con ello, da a la luz y procrea lo que desde hacía tiempo tenía concebido, no solo en su presencia, sino también recordando en su ausencia. Y común en el objeto, bello ayuda a criar lo engendrado, de suerte que los de la naturaleza mantienen así como comunidad mucho mayor que, que la de los hijos, y una amistad más sólida, puesto que tienen en común hijos más bellos e inmortales, y más inmortales. Todo el mundo preferiría para así haber engendrado tales hijos en lugar de los humanos. Cuando echa una mirada a Homero, a Hesíodo y además buenos poetas, y siente envidia porque han dejado en sí descendientes tales que les procuran inmortalidad, fama y recuerdo por ser inmortales de ellos mismos. O si quieres, dijo, los hijos que dejó Licurgo en la Lacedemonia, salvadores de la Lacedemonia y por así decir, de la Hélade entera, honrado es también entre vosotros Solón, por haber dado origen a vuestras leyes, y a otros muchos hombres a los que otras muchas partes, tanto entre los griegos como entre los bárbaros, por haber puesto de manifiesto muchas y hermosas obras, y por haber engendrado toda clase de virtudes. En su honor se estaban establecidos ya también muchos templos y cultos, por tales hijos, mientras que por hijos mortales todavía no han establecido por nadie. Estas pues son las cosas del amor en cuyo ministerio tú, Sócrates, tal vez podrías iniciarte, pero en los ritos finales y suprema revelación, por cuya causa existen aquellas, si se procede correctamente, no sé si serías capaz de iniciarte.
Por consiguiente, yo misma te los diré, afirmó, y no escatimaré ningún esfuerzo. Intenta seguirme si puedes. Es Sí, preciso, en efecto. pausa ahí porque aquí como que empieza como otra sección. Eh, Hasta el momento entonces ha dado como un paso más adelante, ¿no? Después del amor que lleva como a la procreación física, ¿no? Procreación en lo bello, pasa a la procreación en el sentido del alma. ¿Y qué es esta procreación en el sentido del alma? A qué le llama eso? ¿A qué se refiere? Quizás podría decirlo Rodrigo. ¿Aló, Rodrigo? ¿Está? Sí, ahora está. La verdad es que no lo entendí muy bien. Lo estoy volviendo a leer ahora, como que no le cacho. No voy para ¿No? dónde. Sé que Sócrates necesita iniciarse como en este mundo del amor. Eso sí lo entendí. Ah, Entendí que va claro, con qué esta significa eso de mujer. iniciarse? Porque eso de iniciarse es una palabra técnica. Vale la pena como explicarla. Iniciarse en los misterios. Esa palabra misterio también es técnica. Nosotros usamos estas palabras en nuestro lenguaje común, que por supuesto la hemos tomado de los griegos, pero nosotros la usamos de un modo tan común que ya no percibimos que se refiere a algo muy técnico, muy específico. ¿Qué significa eso de iniciarse en los misterios? ¿Alguien sabe o lo intuye? ¿No? Se refiere a una especie como de instrucción religiosa. O sea, esta de los misterios es una religión. Se llamaban misterios porque eran reservados precisamente a algunos que recibían una instrucción especial. O sea, uno tenía que ser presentado, era como una especie de club, digamos, como selecto, una especie de religión, pero donde se necesitaba una presentación y una instrucción específica antes de participar en los ritos comunitarios. Entonces, es, claro, como una educación, pero específica, dentro de una específica religión, ¿no? Y la religión mistérica, bueno, se practicaba en un lugar específico cerca de Atenas, que es Eleusis, por eso se llaman también misterios eleusinos. También tiene mucho que ver con el alma y con el más allá, o sea, es una iniciación también como a la vida como inmortal, a la inmortalidad. Entonces, por eso usa este lenguaje como de esta religión, que no es exactamente igual, es como algo distinto de la religión tradicional griega, de los ritos ciudadanos que se desarrollaban en los templos, los ritos por, no sé, Apolo, por Atenas, etcétera, ¿no? Los ritos públicos de la ciudad. Estos no son públicos, son más bien secretos. Necesitan una iniciación, algo como diríamos nosotros esotérico, ¿no? Tomando otra palabra que copiamos de los mismos griegos, la palabra esotérico, algo que se hace dentro de un grupo, ¿no? Como que es exclusivo a quien ha recibido una cierta iniciación, una cierta como instrucción particular. Oh, y aquí, bueno, en esta parte considera entonces los hijos que son hijos ya no biológicos, podríamos llamarlos hijos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, parte del amor de los hombres por los honores. Examina, bueno, podríamos partir por aquí recordar lo que leímos en la Ilíada, ¿no? O sea, el amor de los hombres por la fama, por la gloria, ¿no? Uno podría pensar, dice, te quedarías asombrado de su irracionalidad, o sea, podrías pensar que era una completa estupidez, eso del amor a la gloria, de la que habla Aquiles, etcétera, ¿no? Uno podría pensar una estupidez porque total se va a morir y la fama, ¿para qué le sirve? ¿No? Aparentemente de nada, ¿no? Si uno mirara solo el mundo como empírico. Pero, pero visto de otra forma, delata nuevamente esa intuición de la inmortalidad, que aunque sabe que empíricamente se va a morir, pero el ser humano busca la forma de ser inmortal, como sea, ¿no?
Entonces también esto de buscar la fama, que la gloria, que hablen de mí, que los poemas, que haya un poeta que cante mis hazañas, etcétera, ¿no? Todo eso no es más que amor a la inmortalidad, ¿no? No es algo, no es algo estúpido como puede parecer, ¿no? Sino que es algo innato en el ser humano, delata una dimensión que no es suprimible, que no es eliminable en el ser humano. Siempre va a desear eso. Y eso pasa, claro, claro, en la época heroica, en la época de Homero, se busca la fama con las armas, pero evidentemente ya ahora, en una época más intelectual, se busca la fama con otros medios y son más bien medios intelectuales, ¿no? Entonces, los hijos en el sentido intelectual. Entonces, por ejemplo, las obras literarias, ¿no? Homero, Hesíodo. Después de Homero y Hesíodo vienen los legisladores, ¿no? Porque todo esto también visto en una escala, ¿no? Está como en un amor a lo que es más alto, ¿no? Por sobre la creación literaria, ¿no? Algo todavía mayor es la creación política, porque es como algo que es para el bien común de toda la comunidad, ¿no? La regulación de lo que concierne a las ciudades y familias, ¿no? Cuyo nombre es mesura y justicia. Entonces, dar leyes, ¿no? De ahí que menciona los legisladores. Y todo esto, muy importante, no son, esta procreación puede parecer que, a diferencia de a diferencia de la procreación biológica que necesita siempre al menos dos personas, ¿no? Que se unan el hombre y la mujer, pudiera parecer que lo otro, lo intelectual, según la mentalidad nuestra más como moderna, más como individualista, pareciera que baste como encerrarse en una oficina o encerrarse como en una torre o en un castillo y escribir uno su poema o su ley, ¿no? O su obra literaria. Pero no, lo que recalca Platón es que eso también necesita la relación con otra persona, con otra alma, ¿no? Para engendrar también en el alma, o sea, frutos como intelectuales, ya sea poemas, leyes o teoremas de geometría, lo que sea, se necesita otra alma con la que compartir. O sea, es como generación, pero siempre en el amor o en la amistad, si queremos llamarla con otra palabra, ¿no? En la amistad con otra alma, ¿no? Con un alma bella, siempre tiene que ver con la belleza. Claro, no es una belleza física en este caso, pero para que haya generación de los hijos también intelectuales, tiene que tener un alma bella, pero también juntarse con otra alma bella, tropezarse con otra alma bella, noble, bien dotada, ¿no? Y entonces, ante esta persona tiene al punto abundancia de razonamiento sobre la virtud, ¿no? Ante esta persona, o sea, cosa que no podría tener sola, estando como así en su oficina, así como por sí solo, ¿no? Sino que necesita el intercambio. Al estar en contacto con lo bello y tener relación con ello, da a la luz y procrea lo que desde hacía tiempo tenía concebido, ¿no? Bueno, y eso mismo que era la alegoría que usaba Sócrates para la generación de hijos intelectuales, que era también servir de matrona, ¿no? Él dice, yo tengo el arte de mi mamá, que lo que hacía era ayudar a dar a luz, ¿no? O sea, se necesita eso en lo físico, pero también se necesita en lo espiritual, en lo intelectual. Se necesita alguien que como que sea mi amigo, ¿no? Que comparta conmigo para que se generen, para que esto que yo tenía hace tiempo en mí, pero se desarrolle y venga a la luz. Y después tiene que ser, después de venir toda la analogía, o sea, está en la concepción, en el dar a luz, el momento del parto, y después en la educación, en común con el objeto bello, ayuda a criar lo engendrado. Eso que viene a la luz todavía no es algo plenamente desarrollado, es un bebé recién nacido, ¿no? Claro, hay que ver, dice Sócrates en otro diálogo, hay que ver si tiene vitalidad el bebé que nace, hay que probarlo, hay que ver, se hacían unas pruebas en la medicina griega también para verificar la vitalidad del recién nacido, para ver si... Y lo mismo Sócrates aplica a los recién nacidos intelectuales, o sea, hay que probarlos, hay que zarandearlo un poco para ver
si son vitales, si son aptos para la vida. O sea, en el caso intelectual, si son sólidas como criaturas intelectuales, pero después hay que desarrollarlas. Ayuda a criar lo engendrado. Tienen que ser desarrolladas, tienen que progresar, etcétera, ¿no? Todo eso solo puede hacerse en común con otras almas bellas, ¿no? Con una comunidad, ¿no? Y bueno, y esa misma educación de estos frutos intelectuales crea una comunidad, ¿no? Incluso dice él, más sólida que la, como de los hijos naturales, ¿no? Puesto que tienen en común hijos más bellos y más inmortales. Y así pasa a mencionar los legisladores, Licurgo, Solón. Bien, y finalmente, nos queda ahora la última página, pero que es como la culminación de todo. Finalmente pasa ahora a describir como la escala del amor, propiamente tal. O sea, cómo el amor tiene que ascender en una escala jerárquicamente ordenada, cómo es el itinerario exactamente del amor. Por eso que, bueno, es un punto evidentemente culminante, por eso habla precisamente aquí de los misterios, ¿no? En cuyo misterio también tú podrías iniciarte, ¿no? Y no es casualidad que la que lo inicia sea un personaje completamente atípico en los diálogos platónicos, que por un lado es mujer, la única mujer que aparece en todos los diálogos platónicos, por un lado es mujer y por otro es sacerdotisa. O sea, tiene entonces, digamos, rasgos bien especiales que subraya como como lo elevado, lo importante, como lo culminante de esta doctrina que él aquí quiere resumir. Resumir, digo, porque la enseñanza, Platón creía realmente en esta clase de enseñanza esotérica, por lo tanto estas cosas no las ponía por escrito como en toda su extensión. En lo escrito daba como los trazos esenciales, pero después la instrucción propiamente tal de eso era oral, se daba en el círculo digamos, de los amigos ahí de una forma oral, ¿no? Y Platón muchas veces subraya que eso solo puede hacerse oralmente, como no solo entre personas, sino que entre personas que hablan directamente y no solo por escrito, porque ninguna obra escrita puede transmitir eso, se necesita como el intercambio real de la comunidad, de la amistad. Bien, leamos esto entonces. Quizá alguien más se anima. Aquí ustedes tenían una tercera participante que no veo. ¿Está todavía? Dice que no quiere. ¿No quiere No, leer? ¿Por qué? ya tengo enfermita de la garganta, así que no quiero. ¿Ah? No Ya. quiero, profe. Recuérdame tu nombre, que se me olvidó. Marinia Gómez. Varinia, ya, no te animas. ¿Alguien más se No. anima? ¿Que no haya leído todavía? ¿No? Sofía, ¿te animas? Sí, yo te lo paso. Ya, Desde perfecto. estas son. Intenta seguirme si puedes. mm, Intenta seguir. Donde dice después de la nota 114, por consiguiente yo misma te los diré y no Afirmar. escatimaré ningún esfuerzo. Ya. Por consiguiente, yo misma te los diré, afirmó, y no escatimaré ningún esfuerzo. Intenta seguirme si puedes. Es preciso, en efecto, dijo, que quien quiera ir por el recto camino a ese fin, comience desde joven a dirigirse hacia los cuerpos bellos, y, si su guía lo dirige rectamente, enamorarse en primer lugar de un solo cuerpo y engendrar en él bellos razonamientos, luego debe comprender que la belleza que hay en cualquier cuerpo es afín a lo que hay en otro y que, si es preciso perseguir la belleza de la forma, es una gran necedad no considerar una y la misma belleza que hay en todos los cuerpos. Una vez que haya comprendido esto, debe hacerse amante de todos los cuerpos bellos y calmar ese fuerte arrebato por uno solo, despreciándolo y considerándolo insignificante. A continuación, debe considerar
más valiosa la belleza de las almas que la del cuerpo, de suerte que si alguien es virtuoso de alma, aunque tenga un escaso esplendor, séale suficiente para amarle, cuidarle, engendrar y buscar razonamientos tales que hagan mejores a los jóvenes, para que sea obligado, una vez más, a contemplar la belleza que reside en las normas de conducta y en las leyes y a reconocer que todo lo bello está emparentado consigo mismo, y considere de esta forma la belleza del cuerpo como algo insignificante. Después de las normas de conducta debe conducirle a las ciencias, para que vea también la belleza de éstas y fijando la mirada en esa inmensa belleza no sea por servil dependencia mediocre y corto de espíritu, apegándose como un esclavo a la belleza de un solo ser, cual la de un muchacho, de un hombre o de una norma de conducta, sino que vuelto hacia ese mar de lo bello y contemplándolo engendre muchos bellos y magníficos discursos y pensamientos en ilimitado amor por la sabiduría, hasta que fortalecido entonces y crecido descubra una única ciencia, cual es la ciencia de una belleza como la siguiente. Intente ahora, dijo, prestarme la máxima atención posible. En efecto, quien hasta aquí haya sido instruido en las cosas del amor, tras haber contemplado las cosas bellas en ordenada y correcta sucesión, descubrirá de repente, llegando ya al término de su iniciación amorosa, algo maravillosamente bello por naturaleza, a saber, aquello mismo, Sócrates, por lo que precisamente se hicieron todos los esfuerzos anteriores, que en primer lugar existe siempre y ni nace ni perece, ni crece ni decrece. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces bello y otras no, ni bello respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bello ni allí feo, como si fuese para unos bello y para otros feo. Ni tampoco se le aparecerá esta belleza bajo la forma de un rostro, ni de unas manos, ni de cualquier otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una ciencia, ni como un existente en otra cosa, por ejemplo, en un ser vivo, en la tierra, en el cielo o en algún otro, sino la belleza en sí, que siempre es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las otras cosas bellas participan de ella de una manera tal que el nacimiento y la muerte de estas no le causa ni aumento ni disminución, ni le ocurre absolutamente nada. Por consiguiente, cuando alguien asciende a partir de las cosas de este mundo mediante el recto amor de los jóvenes y empieza a divisar aquella belleza, puede decirse que toca casi el fin, pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro, empezando por las cosas bellas de aquí, sirviéndose de ellas, como de peldaños, ir ascendiendo continuamente, en base a aquella belleza, de uno solo a dos, y de dos a todos los cuerpos bellos, y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta, y de las normas de conducta a los bellos conocimientos, y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa, sino de aquella belleza absoluta, para que conozca al fin lo que es la belleza en sí. En este periodo de la vida, querido Sócrates, dijo la extranjera de Mantinea, más que ningún otro le merece la pena al hombre vivir, cuando contempla la belleza en sí. Si alguna vez llegas a verla, te parecerá que no es comparable ni con el oro, ni con los vestidos, ni con los jóvenes y adolescentes bellos, ante cuya presencia ahora te quedas extasiado y estás dispuesto, tanto tú como muchos otros, con tal poder de ver al amado y estar siempre con él, a no comer ni beber, si fuera posible, sino únicamente a contemplarlo y a estar en su compañía. ¿Qué debemos imaginar, pues? Dijo, si le fuera posible a alguno ver mi belleza en sí, pura, limpia, sin mezcla y no infectada de carnes humanas, ni de colores, ni, en suma, de muchas otras fruslerías mortales, y pudiera contemplar la belleza divina en sí, específicamente única? ¿Acaso crees, dijo, que es vana la vida de un hombre que mira en esa dirección, que contempla esa belleza con lo que es necesario contemplarla y vive en su compañía? ¿O no crees, dijo, que solo entonces, cuando vea la belleza con lo que es visible, le será posible engendrar no ya imágenes de virtud al no estar en contacto con una imagen, sino virtudes verdaderas, ya que está en contacto con la verdad? Y al que has engendrado y criado una virtud verdadera, ¿no crees que le es posible hacerse amigo de los dioses y llegar a ser, si algún otro hombre puede serlo, inmortal también él? Esto Fedro y demás amigos dijo Diotima, y yo quedé convencido. Y convencido intento también persuadir a los demás de que para adquirir esta posesión difícilmente podría uno tomar un colaborador de la naturaleza humana mejor que Eros.
Precisamente por eso yo afirmo que todo hombre debe honrar a Eros. Y no solo yo mismo honro las cosas del amor y las practico sobremanera, sino que también las recomiendo a los demás. Y ahora y siempre elogio el poder y la valentía de Eros en la medida en que soy capaz. Considera pues, Fedro, este discurso, si quieres, como un encomio dicho en honor de Eros, o si prefieres, dale el nombre que te guste y como te guste. Bien. ¿Qué dice aquí entonces? Aquí hace como una verdadera como escala del amor, ¿no? O sea, es una iniciación a cómo debe ascender el ser humano en esta escala del amor, ¿no? Y lo hace en forma bastante clara y sintética, ¿no? ¿Se entendió bastante? ¿Alguien quisiera resumirlo? Entonces, por lo que entendí, Ujú. con todo lo que venía hablando de delante, como que compara el amor con lo bello, dice que el amor es bello y el amor es bueno, y dice eso, y el amor, como lo bello, siempre es bello independiente de dónde esté, ni de con quién esté, o de con quién lo vea. Y luego me confundo un Sí, poco porque dice pero como tiene que todas una, las almas son bellas. claro, pero tiene una escala, o sea, hay que amar las cosas, pero en una determinada jerarquía o llamémoslo itinerario. O sea, hay una subida del amor, ¿no? El amor tiene que subir como por peldaños hasta llegar a una culminación, ¿no? ¿Y cuáles son estos peldaños? No son muchos, son como 4 en total, 5 considerando la cumbre. Hay que partir por... ¿Cuál es Por el primer peldaño? los cuerpos. Claro, son los cuerpos bellos, ¿no? O sea, lo que primero nos gusta, de lo que nos enamoramos, son los cuerpos, claro. Claro, podríamos decir a todos los cuerpos de las cosas físicas en general, pero evidentemente dentro de la realidad física, la cumbre es el cuerpo humano. Entonces, claro, él se refiere al cuerpo humano, pero podríamos entenderlo también más en general. Nos gustan, o sea, amamos las cosas físicas, primero en su apariencia inmediata, ¿no? Y lo mismo después con los cuerpos humanos. Después dice, hay un segundo peldaño. Bueno, este segundo a nosotros nos puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque dice que tenemos que pasar del amor de un solo cuerpo al de muchos cuerpos, considerando que la belleza, porque la idea es que la belleza es única, hay una única belleza que se refleja en muchos cuerpos, y entonces, en el fondo, deberíamos pasar del amor de un solo cuerpo al de muchos cuerpos. Y digamos, da la impresión entonces que eso no es una idea exactamente monogámica. O sea, que deberíamos sin problema enamorarnos de muchas personas, porque, porque no deberíamos enamorarnos de la belleza de una sola, ¿no? Eh, pero bueno, Tal digamos, vez se refiere, este detalle profe, que sería discutible, ¿no? Pero ¿cómo dices? que tal vez no se refiere como a lo de enamorarse como de índole sexual, sino como si amo mi cuerpo, por consiguiente amo al cuerpo de toda la humanidad, como extender este respeto hacia mí mismo como persona al respeto por el otro, casi como amar Ah, al claro, prójimo. sí, se podría tomar en ese sentido, claro. No necesariamente en el sentido de tener muchas parejas, ¿no? Claro, podría interpretarse también en este otro sentido más, digamos, en este mejor sentido, claro. Claro, tener igual un respeto y una admiración por todos los cuerpos en general, no como parejas, sino que en general, digamos. Claro, sería una interpretación más, digamos, mejor en el sentido que sería más, creo yo, no sé si exactamente adecuada a lo que él estaba pensando, pero sería mejor en sí como idea. Pero después lo que sí es clave es que hay que pasar del amor a la belleza del cuerpo al amor de la belleza del alma, ¿no? O sea, el alma tiene otra clase de belleza, que ya es distinta, ¿no? No es algo sensible, sino que ya es amor por algo que es superior a lo sensible, ¿no? El alma, que es algo en el ser humano que, claro, se expresa por medios sensibles, se expresa por medio del rostro, de los gestos, etcétera,
pero que en sí misma no es sensible, ¿no? Y finalmente es aquello por lo cual lo sensible nos gusta, o sea, porque en el fondo, claro, uno se puede enamorar de un cuerpo en el sentido de que nos gusta la belleza física, pero en realidad lo que hace bella esa belleza física muchas veces es cómo esa belleza física expresa después la belleza interior, porque si es una pura belleza física en el sentido así como solamente de una foto, al final no nos enamoramos de una foto. O podemos hacerlo, pero no nos satisface mucho después. Lo que el rostro y el cuerpo en general realmente está hecho para comunicar es la belleza del alma, ¿no? Entonces, en el fondo, es un instrumento, o sea, amar la belleza del cuerpo es un estímulo, pero que después tiene que servir a enamorarnos de la belleza del alma. Claro, no de una sola alma también, sino que de muchas. Y entonces, claro, es la belleza de algo que es, como decía también en un discurso anterior, una realidad superior que también es más estable, ¿no? Que a diferencia del cuerpo, no envejece, sino que al contrario, como que mejora con el tiempo, ¿no? El cuerpo como que, claro, crece, llega a un punto de florecimiento, pero después empieza a envejecer, ¿no? En cambio, la belleza del alma no envejece y puede, digamos, progresar indefinidamente, como hacia la belleza, ¿no? Pero hay algo todavía que es superior a la belleza del alma y que de alguna forma, digamos, es algo a lo cual el alma se dirige, ¿no? El alma humana, claro, es algo superior al cuerpo, pero no es la realidad suprema. Hay algo en el alma que es superior al alma y uno entonces tiene que enamorarse dentro del alma del otro o también de la propia, si tú quieres. Enamorarse de algo que es superior al alma. ¿Qué es lo que es superior al alma? Aunque esté dentro de o sea, solemos decir que está dentro del alma, pero en realidad no es que sea una parte del alma. Es algo dentro del alma, pero que en cierta forma es trascendente con respecto al alma. ¿Se acuerdan que mencionaba en este sentido, que está en el alma, pero superior al alma? ¿Son las normas de conducta? Claro, las bellas normas de conducta, las bellas normas de conducta. La norma de conducta, claro, son participadas al alma por cuanto el alma se porta bien, ¿no? O sea, un alma buena es un alma que se porta según ciertas normas de justicia, de bondad, ¿no? Eh, entonces, digamos, la realidad del alma no es una realidad estática, sino que en el fondo el alma misma o sea, puede volverse peor o volverse mejor en relación a una norma. Entonces, si el alma se dirige a esa norma, es más bella. Y por lo tanto, cuando amamos un alma bella, claro, amamos esa alma porque es un alma humana, pero la amamos más si se porta bien. O sea, porque el portarse bien es amor a algo, la justicia, que es superior al alma. Entonces podemos amar la justicia, o sea, a través de amar a otra persona que ama la justicia, podemos amar no solo a esa otra persona, sino que amar a la norma misma, ¿no? La bella norma de conducta. Entonces amamos la justicia a través del amor a esa persona, pero estamos amando no solo a esa persona, sino que algo que transciende la persona misma y que es todavía superior, evidentemente, que es más estable, porque la persona puede después portarse peor, por ejemplo, ¿no? Pero la norma en sí, la justicia en sí, evidentemente es algo que no cambia. Entonces estamos amando algo que pertenece como al mundo ya de lo estable, de lo inmortal, ¿no? De lo imperecedero, de lo eterno. E incluso por sobre las bellas normas de conducta están en general los bellos conocimientos, o sea, los conocimientos todavía más abstractos, porque por sobre la norma de conducta hay normas, o sea, como conocimientos, digamos, todavía más abstractos, todavía más altos,
que son superiores aún. Lo que Platón llamaba las ideas, en definitiva, ¿no? Está hablando aquí de las ideas en sí, de estas cosas ideales, esencias ideales, que existen, como diríamos, en otra dimensión, ¿no? Según la metáfora que él usa, están sobre el cielo. Es la realidad hiperuránea, la realidad por sobre el cielo, ¿no? Dicho en lenguaje más nuestro, podríamos decir otra dimensión, ¿no? Es como otra dimensión del ser donde existen estas realidades que son eternas. Oh, y finalmente, ¿cuál es el último peldaño y el más, diríamos, decisivo? Porque es justamente la culminación de todo. ¿Cuál es el último objeto del amor? Que es, voy a precisar la pregunta, dentro de este mundo de las ideas, ¿no? Las ideas no son todas iguales. O sea, hay como o sea, hay una jerarquía básica que contrapone los seres empíricos y las esencias ideales, el mundo de las ideas. Pero dentro del mundo de las ideas, a su vez, hay una jerarquía. No todas las ideas son iguales. Las ideas van de digamos, de lo más específico a lo más universal, y finalmente hay una como idea suprema, que es como la más universal de todas, ¿no? Que él aquí la llama belleza en sí, o bien en sí, la llama también en otros diálogos. O sea, en otras palabras, es una como esencia ideal suprema que está incluso por sobre todas las demás ideas. Si bien todo lo llama el mundo de las ideas, pero no está todo en el mismo nivel. Hay como una esencia suprema ideal que es como la raíz de todo, como el origen de todo. Esa es la belleza en sí, ¿no? O la bondad en sí también lo llama, el bien en sí. ¿Y qué características tiene este bien en sí o belleza en sí? Él se alarga y se explaya en esta descripción. ¿Cómo es la belleza en sí? O partamos diciendo cómo no es. Perdón, vengo al tiempo. Parto de la pregunta negativa, porque él la caracteriza primero negativamente, ¿no? ¿Cómo no es ella la belleza en sí? Primero dice que es como algo que no es comparable con cosas materiales como el dinero, o sea, el oro creo que dice. El oro ni Claro, con las no cosas es ni con la... comparable con ninguna riqueza material ni con ninguna belleza material. Claro, lo primero de todo es que no es material, ¿no? No es material. Bueno, eso es común a todas las ideas. Todas las ideas no son materiales, ¿no? Un perro es material, pero la idea del perro no es material, ¿no? Así, digamos, en un nivel más alto, la belleza puede haber, o sea, puede haber un cuerpo bello, pero la belleza en sí, tomada en sí, ella no es material, ¿no? Y por lo tanto tampoco tiene tiempo. Claro, no tiene materia, no tiene espacio, La es verdad, inespacial. María Paz. Ah, no, pensé que había dicho algo. la verdad había dicho. ¿Cómo? No sé si. No, no, nada que ver. La verdad, Es claro, tiene que ver con la verdad, ¿no? Porque la belleza en sí es la belleza verdadera, es la belleza verdadera en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Es la belleza verdadera porque no es, como dice acá, no es bella en un aspecto y fea en otro, ni unas veces bella y en otras no, sino, ni bella respecto a una cosa y feo respecto a otra, ni aquí bella y es feo, ni tampoco bella para unos y fea para otros. No, es la belleza tomada en sí, en su pureza, ¿no? No se aparece bajo la forma de un rostro, ni de un cuerpo, ni tampoco tiene como un razonamiento o una ciencia, no tiene una complejidad, porque es algo, porque, por ejemplo, la idea del triángulo
Claro, no es material la idea del triángulo, pero tiene una complejidad, tiene elementos. En cambio, la belleza en sí, siendo la idea más primitiva, digamos, más alta, más original, la primera esencia, diríamos, es absolutamente simple, ¿no? No es absolutamente única. O sea, hay que tomar muy en estricto esta frasecita que en castellano se dice en sí. Traduce la palabra griega auto. Es el autocalón. O sea, es algo absolutamente que existe en sí, autónomo. O sea, que no recibe su belleza de otro, sino que al contrario, todas las otras cosas bellas participan de ella, ¿no? Todas las cosas bellas son bellas porque en un aspecto participan de la belleza. Pero lo que participa de la belleza en un aspecto no participa de la belleza en otro. O sea, todos los seres materiales, concretos, o también todas las almas particulares, concretas, son bellas por un lado, pero limitadas por otro. O sea, tienen un límite, tienen una belleza limitada. O sea, participan de la belleza, son un reflejo de la belleza, ¿no? En cambio, la belleza en sí no es reflejo, sino que ella es la fuente original, por decirlo así, ¿no? Y por lo tanto merece un amor, o sea, diríamos, es el verdadero objeto del amor, es aquello que desde siempre vamos buscando cuando nos enamoramos de algo o de alguien, porque este algo, alguien, en definitiva, es un reflejo de la belleza pura, ¿no? Aquello que amamos en esa persona o en esa cosa es reflejado de esta belleza en sí. Lo que últimamente amamos, ella es, ¿no? Por eso ella, digamos, es el verdadero objeto del amor, ¿no? Porque cuando amamos cualquier otra cosa, siempre amamos esa belleza reflejada en esa otra cosa. Por eso las cosas resultan ser como peldaños que encaminan, resultan ser como una pedagogía, un entrenamiento del amor, ¿no? O sea, que el amor se va entrenando queriendo cosas cada vez más elevadas, ¿no? Pero ninguna de las cuales nos satisface, ¿no? O sea, eso explica por qué nos enamoramos de las cosas y de las personas, pero ninguna cosa ni ninguna persona últimamente nos satisface. En todas muy rápidamente encontramos falencias, límites, ¿no? Porque aquello de lo que estamos enamorados es lo perfecto, lo bello en sí, ¿no? Y eso, repito, no por un capricho o porque somos sobreexigentes, algunos de nosotros, sino porque así es el ser humano estructuralmente, ¿no? Cuando decimos que idealizamos a las personas, ¿no? Y decimos, muchas veces decimos, bueno, que eso es un error, ¿no? No idealices a la persona, decimos. Y claro, evidentemente que ahí puede haber un problema o una trampa, pero no es que idealizar, no porque idealizar a la persona en sí sea algo malo en sí. Es un proceso absolutamente natural y necesario, porque precisamente es fruto del hecho que en esa persona nosotros vemos reflejada la belleza, porque eso es lo que estamos buscando, o la bondad, si prefieren, belleza o bondad. Y entonces es lógico que la idealicemos, porque eso es lo que andamos realmente buscando, ¿no? Claro, después llega el momento que esa persona tenemos que, en cierto modo, perdonarla por no ser la belleza en sí, ¿no? Tenemos que hacer ese proceso de, claro, desidealizar a la persona en el sentido de, repito, no sé si se entiende esta frase, pero perdonarla en sentido, no digo en el sentido estricto del perdonar, pero en el fondo, porque a lo mejor no ha hecho nada malo, ¿no? Pero, pero por naturaleza ella, persona, no puede ser Dios, no puede ser la belleza en sí, ¿no? Entonces es un error en el sentido de endiosarla, claro, pero no es un error la tendencia a hacer eso, porque eso es lo que realmente buscamos. Entonces, cuando nos damos cuenta que lo buscamos, sí debemos perdonar a la persona por no ser Dios, o por no ser la belleza en sí, pero no por eso renunciar a ver que esa persona, su verdadera naturaleza consiste en reflejar la belleza en sí. Y entonces, bueno, si no está muy cerca de eso, ni mucho menos, pero esa es la dirección hacia donde tiene que estar, ¿no? Entonces, y hacia dónde tenemos que estar nosotros. Entonces, desidealizar no significa pensar que entonces la belleza en sí ya no existe,
o que es un sueño mío, algo que yo como que me gustaría que existiera, sino que algo que de verdad existe y hacia lo cual apuntamos. Entonces, hacia lo cual debemos seguir apuntando y seguir ayudando a esa persona a que ahí apunte, a que en el fondo sí vaya coincidiendo más con ese como modelo de belleza, eh, claro, del modo adecuado, ¿no? Sin pretender de la otra persona cosas de una manera inapropiada, o como impaciente o violenta, o como no sé si se entiende. Esto no es fácil de entender, ¿eh? O sea, es simple de decir, pero difícil de meditar. Así que no sé si tienen preguntas ahora o quieren meditarlo. ¿Cuál era el final? Es que me escuchó, que se me corta el internet, Ahora en entonces. esta última frase te escuché, sí. Pero repite la pregunta, porque la pregunta no la escuché. Es que el último amor al final, o sea, la última escala era la belleza en sí misma. Eso es lo que no, Claro, porque se el me corta, último no sé peldaño, por cuál decirlo es. así, es la belleza en sí misma. Claro, puedes llamarla belleza absoluta. Y lo que hay que entender de la belleza absoluta o de la belleza en sí es que no es que sea simplemente más bella que los demás, porque uno puede pensar, bueno, en una escala tiene peldaños, y finalmente hay un último peldaño. Así como si yo hago el concurso de Miss Universo, hay como 10 mujeres, como la puedo poner en 10 peldaños, según la votación, y la última simplemente, o sea, la primera, la que gana el premio, finalmente es simplemente un poco más bella que la anterior. No, no es esa la idea. No es simplemente un peldaño más, ¿no? Sino que es aquella esencia de la cual todas las otras participan. Es la causa de la belleza de todas las otras. No sé si logro explicarme. Sería mejor decir, es como si fuera, imagina una mujer y después en los peldaños de abajo no otras mujeres, sino espejos, como espejos ennegrecidos, más o menos ennegrecidos, de esa misma mujer que es reflejada. Es como si una misma mujer se reflejara en 10 espejos diferentes, espejos de diferentes calidades, ¿no? Y los demás fueran meros reflejos. La verdadera sería solo una. Ella es la única verdadera belleza en el sentido estricto de la palabra. Las otras son como reflejos que su función es reenviarnos a esa realidad, de donde viene toda la belleza, de donde viene el propio ser de las cosas que amamos. No sé si se logra entender. ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? Te escuchamos muy mal, María Paz. Quizás quieres escribir en el chat. O quizás otra manera de expresarlo sería usar la imagen de la foto. Claro, que hubiera una persona y diferentes fotos de esa persona. No, o sea, las fotos de esa persona pueden ser bellas, ¿no? Pero la belleza de una foto es radicalmente distinta a la belleza de la persona. La belleza de la foto es una mera copia, es una mera como derivación de la belleza de la persona. Cuando yo digo que amo la foto, realmente la foto es un medio que me permite conocer la persona. Hay una diferencia radical entre la foto y la persona. Ahora, pero dicho esto, uno podría sacar de todo este razonamiento la falsa deducción, podría pasar eso, y de hecho históricamente ha pasado, de que entonces las personas mismas las lleguemos a considerar como meros
medios, meros peldaños. O sea que cuando amo a las personas, entonces, si es verdadera esa imagen de la foto, ¿no? Entonces estaría amando una mera foto de la belleza, y una vez conocida la belleza en sí, podría botar la foto. Igual que como cuando, si me mandan una foto de una persona para reconocerla, pero una vez que conozco a la persona, ya esa foto que era un medio la puedo botar, ¿no? O sea, podría eso traducirse a una doctrina de pensar que las personas son puros medios, que yo sí las amo, pero las amo por mientras, y cuando llegue a la belleza en sí, ya no me sirven, no son amadas por sí mismas, ¿no? Evidentemente esa doctrina sería falsa, pero no vamos ahora a examinar por qué es falsa, porque eso nos llevaría a otros autores y a otra profundización. Así que yo creo que por hoy es suficiente. ¿Qué hora es? O sea, ya son las 8, sí, ya vamos casi para las 2 horas. Pero me interesa que si todavía hay preguntas sobre este punto al que hemos llegado, sobre todo esta caracterización de la belleza en sí. No sé si hay alguna última duda, pregunta, observación, si les parece que queda claro. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda, pero es con algo que mencionó hace unos 20 minutos tal vez, no lo sé, ¿Ya? que es sobre este proceso de como, em, ¿cuál era la palabra? Des, eh, como cuando usted estaba hablando de idealizar a una persona, como cuánto dura aproximadamente este proceso de no sé cómo decirlo, pero es como dejar de idealizar a una Ah, persona, o como, desidealizar, que no claro, así, que por supuesto no existe esa palabra, pero la podemos inventar, ¿no? claro. Desidealizar, no creo que exista en el diccionario, pero se entiende. Ujú. Eh, claro, yo creo que es un proceso necesario este de desidealizar, pero no sé si se entendió lo que quise decir antes. O sea, lo que yo quise decir resumiendo eso es que cuando te enamoras de alguien, es normal y es bueno que lo idealices. Es normal porque, por esto mismo que aquí está explicando Platón, porque lo que nosotros en realidad buscamos es la belleza en sí, es la bondad en sí. Entonces es perfectamente lógico que si una persona, si nos encontramos con una persona que en algún aspecto es buena, imagínate que tú te enamoras de una persona y lo que notas es que es buena en algo, cualquier cosa que sea, que es buena, no sé, que es muy simpática, o que es buena para los chistes, no sé, cualquier tipo de bondad que tú te puedas imaginar, o que es buena para cocinar, o que es buena, o que es muy solidaria, que hace muchas cosas solidarias. Cualquier clase de bondad que tú te imagines, tú te enamoras porque ves en esa persona el reflejo de ese aspecto de la bondad. Entonces es lógico que tú veas en ese momento ese aspecto y no estés viendo otros aspectos. Después, Mm, al año siguiente, descubrirás que esa persona es buena para los chistes, pero a lo mejor es mala para, no sé, para cocinar. Entonces, eh, claro, nadie es bello en todo, ¿no? Entonces tú vas conociendo a la persona y eso es desidealizarla, ¿no? Pero desidealizarla, entonces es un proceso también normal, necesario, pero que nos debe llevar a renunciar a los ideales, digamos, entonces a potenciar lo que pueden ser los talentos de las personas y a corregir lo que pueden ser los defectos, ¿no? Solo que hay que hacerlo de la manera, evidentemente, que no sea violento para la persona, ¿no? Pero tienes que ayudar a la persona, evidentemente, a progresar hacia la belleza y la bondad, de la forma más diplomática, estratégica que tú quieras, pero eso después puede verse, evidentemente, en instrucciones prácticas según las personas concretas, pero eh, a veces quizás puede precisarse este punto enunciando una frase que hoy está muy de moda cuando se dice que hay que amar a las personas como son, tal como son. Esa es una frase muy verdadera, pero que puede encerrar un peligro de decir, ah, ya,
Tengo que amar a la tal persona como es. Entonces eso significa que no tengo que hacer nada para que mejore. O sea, tengo que amarla simplemente tal como es. No, eso sería un grave error, ¿no? O sea, hay que amarla como es en el sentido de que en este momento X no le puedes exigir hoy, en este instante, qué es lo que es, ser otra, porque hoy es lo que es, sin duda. Entonces tienes que amarla en ese sentido tal como es hoy, porque así es hoy. Pero amarla hoy también significa empezar a ayudarla mañana para que mejore en esta o en esta otra cosa, ¿no? Independiente de cuál sea la mejor estrategia, pero la persona no es una estatua. O sea, a la Mona Lisa de Leonardo la amo tal como es, porque esa está ahí pintada y no cambia, no cambia. Pero si yo amo a una persona real, tengo que ayudarla también. Y entonces ayudarla es fundamentalmente ayudarla a ser mejor, ¿no? Entonces amarla significa amar su progreso. Claro, el progreso tiene que empezar ahí donde está y no en una idealización que tengo que imaginarme que ya es la superwoman, etcétera. Tengo que partir de donde está, pero, pero tengo que amar su progreso. Eso es amar la persona, no es amar que se quede estancada. Y así a mí mismo, tengo que amarme a mí mismo como soy, tengo que tenerme paciencia con mis defectos, pero no puede ser esa la excusa para quedarme estancado y entonces decir, ah, ya, porque Dios me quiere como soy. Sí, me quiere como soy, pero para que progrese. Progrese, claro, no necesariamente en cosas muy espectaculares, puede ser que progrese en cosas muy cotidianas o aparentemente modestas, ¿no? Pero lo importante es la idea de como amar a que la persona ame más, en el fondo. Amar es amar, o sea, ayudar a la persona a amar, en definitiva, porque es el mismo, a que a su vez ame el bien, y por lo tanto el bien en sí, la bondad. Porque eso es lo que la va a hacer feliz, no simplemente quedarse como es, ¿no? Bien, entonces yo creo que podemos darnos por satisfechos hoy. Leímos bastante y creo que conversamos bastante. Y tienen tiempo entonces para las fiestas para meditar todo esto. Y, y el librito de Lewis también, que es muy bueno. Ah, le voy a subir otro como articulito de Lewis que también es muy bueno. Que quizás pueda ayudar a entender también esto. Profe, ¿Sí? usted había mencionado una vez en una clase que estaba considerando no incluir en la lectura de Lewis todos los amores de los que habla, sino que dar como unos 3 en vez de los 4. Ah, tienes razón, sí, porque el último, la caridad, que sería lo mismo que el amor de dádiva, es algo que no hemos visto mucho en los autores. Entonces, quizás podríamos, sí, hacer que entre hasta el eros y dejar fuera la caridad, porque la caridad, que es la dádiva, o sea, el amor del dar, ¿no? Es algo que vamos a ver más en los autores cristianos, que han Ya. profundizado los autores cristianos. Entonces lo vamos a encontrar después en San Agustín. Y en parte, bueno, en parte ya está en el asunto de la amistad, pero está con más claridad en los autores que vamos a ver después. Así que sí, el librito de Luis es suficiente que lo lean hasta el Eros, incluido, para poder comparar lo que dice Luis del Eros con lo que dice Platón, que es parecido, pero no es exactamente igual. O sea, dice algunas cosas en común, pero no exactamente todo, ¿eh? Así que sí, eso, perfecto. Voy a ponerlo también en el correo por si acaso. Profe, ¿Sí? Pucha, la no te escuchamos bitácora bien. se entrega hoy. Ah, sí, la bitácora de hoy la voy a poner ahora, sí. La voy a poner hasta las 12.
Igual voy a subir el video. Pero fue una consulta. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuántas bitácoras hemos entregado bien? Como la bitácora cuenta al final como asistencia. ¿Tiene usted una tabla de asistencia? Porque entiendo que igual cualquier asignatura se reprueba con 3D en asistencia, o este, ¿no? No, esta en realidad no. No, me interesa que tengan bien la bitácora y que, claro, en el fondo la entrega de la bitácora, esa cuenta como asistencia. Claro. Pero no en el Es que yo, sentido por que, ejemplo, pero no en el hay sentido como que uno dos. repruebe si no tiene todas las bitácoras entregadas. No en Ah, ese ya, sentido, no. Es en sentido, diríamos, más bien positivo. O sea, en el sentido de que si uno las tiene todas entregadas a tiempo, ya. entonces va a tener nota suficiente. Ah, ya. O Eso era sea, porque hay aunque, como dos aunque supongamos que que las mandé un poco más tarde. claro, entonces, pero lo importante en el fondo es que las tengan todas, aunque las haya mandado tarde, lo importante es que las tengas todas en un archivo Sí. y ahí así te puede ayudar para cuando el momento de hacer la prueba solemne. Ya, profe, muchas Esa es como la gracias. idea básica. Pero digamos que la entrega de la bitácora sirve para comprobar la asistencia, pero no en el sentido que uno reprueba si no las tiene todas. No, digamos, la idea es más bien como animarlos a hacer la bitácora para que después sea más fácil hacer la solemne. Y eso, la solemne va a ser tipo un ensayo de opinión. No, más bien como un cuestionario de desarrollo, Ah, ok. como dos, tres Ok. preguntas de desarrollo. Ya, profe. Como, claro, Del texto de como Levis. ensayitos cortos, o sea, con preguntas de desarrollo como Ya, de ok. 500 palabras, una cosa así. Profe, ¿Sí? le iba a preguntar porque le había dicho, pero yo la clase pasada falté porque estaba con una bronquitis, entonces ni Allá, siquiera vi la clase online. ya. ¿Hago igual una bitácora de ese día y la mando? Sí, pero júntala con la de hoy, para que me Ya, subas todo un único archivo. ya, súper, Claro, si tú la tienes lista ahora, la puedes juntar con la nueva y enviarla toda. súper. Mm. Vale, gracias, profe. No, de nada. Listo. Entonces nos veríamos después de las fiestas. O sea, nos veríamos en realidad un ratito porque después harían la prueba. Eh, o sea, en realidad no creo que nos veríamos porque no, claro, yo más bien enviaría directamente la prueba. Sí, no necesitamos hacer el Zoom porque enviaría directamente la prueba nomás. Sí. Ah. Así que yo voy a enviar la prueba para que la hagan en el fondo en este horario. La enviaría tipo 5 de la tarde ahí para que la hagan como hasta las 8, una cosa así. Bien, cualquier duda ahí me preguntan por correo o por WhatsApp. Profe, ¿Sí? tengo una duda respecto a la prueba. ¿La va a enviar por, o sea, vamos a tener que enviarla por tareas en el Finis igual? Sí, O por... exacto. Por Ah, tarea ok, por Efini, sí, sí, sí. Sí, es lo más ok, sencillo. Sí, sí. gracias. Yo les voy a mandar, claro, algunas preguntas o quizás voy a mandar como quizás 4 preguntas, contestar como 3 de 4, una cosa así. Mm. Como preguntas de desarrollo, no preguntitas cortas, sino que uno se explaya un poquito. Eso. Bien, voy a dejar de grabar.